Buenos días, mi nombre es Marcos Osorio. El día de hoy vamos a tratar el tema de bases de datos orientadas a objetos. Primero que todo vamos a hacer una breve definición. Bases de datos es un conjunto de datos y relaciones que representan una interfaz uniforme de usuario que se describe por sí sola. La base de datos relacionales es un conjunto de relaciones formada por un esquema y un cuerpo que se describen en términos de dominios, atributos, asociaciones, tupla y la base de datos relacional. Es una base de datos autodescriptiva por medio de sus tablas de sistema, donde el modelo relacional satisface el espíritu de la definición introductoria, contiene elementos de datos tupla y relaciones entre ellos por medio de atributos comunes. El SQL proporciona la interfaz uniforme. Sin embargo, una base de datos orientada a objetos es una base de datos en el sentido de definición introductoria, donde los elementos de datos son objetos y las relaciones se mantienen por medio de inclusión lógica. Las entidades de aplicación están representadas como clases. La autodescripción se obtiene porque las clases de metaobjetos que se contienen en los nombres de atributos y métodos de señal. Una base de datos orientada a objetos contiene un método sistemático de representación de relación y la interfaz uniforme de usuarios es un sistema de mensajes que se pueden hospedar los objetos y interacciones. En una base de datos orientada a objeto, las entidades de aplicación son clases. Las instancias de entidad son objetos creados desde clases y las relaciones se mantienen por medio de inclusión lógica. Un sistema de señales y métodos para procesarlas contiene una interfaz uniforme para la base de datos. El paradigma orientado a objetos se basa en el encapsulamiento de datos y el código relacionado con cada objeto en una sola unidad. Conceptualmente, todas las interacciones entre cada objeto y el resto del sistema se realizan mediante mensajes. Por lo tanto, la interfaz entre cada objeto y el resto del sistema se define mediante un conjunto de mensajes permitidos. En general, cada objeto está asociado con un conjunto de variables que contienen los datos del objeto. Las variables se corresponden a los atributos del modelo ER. Un conjunto de mensajes a los que corresponde cada mensaje puede o no tener parámetros, o tener uno o varios. Un conjunto de metadatos, cada uno de los cuales es el código que implementa el mensaje de método, devuelve un valor como respuesta al mensaje. Mensajes en entorno orientado a objetos no implica el uso de mensajes físicos en redes informáticas. Por el contrario, hace referencia al intercambio de solicitudes entre los objetos. Independientemente de los detalles correctos de su implementación, se utiliza a veces para la expresión invocar, un método para detonar el hecho de enviar mensajes a un objeto y a la ejecución del método correspondiente. Generalmente en una base de datos hay muchos objetos similares. Se entiende que responden a los mismos mensajes, utilizan los mismos métodos y tienen variables del mismo nombre y tipo. Por tanto, sería derroche definir por separado cada uno de estos objetos. Por tanto, los objetos se agrupan para formar clases. Todos los objetos de una clase comparten una definición común, pese a que se diferencia entre los otros valores asignados de las variables. Ventajas. Las ventajas de las bases de datos orientadas a objetos son las siguientes. La clave que posee la base de datos orientada a objetos es el poder que contiene el diseñador para especificar tanto la estructura de los objetos complejos como de la operación que se pueden aplicar a esos objetos. Está su flexibilidad y soporte para el manejo de tipos de datos complejos. La segunda ventaja de una base de datos orientada a objetos es que manipula datos complejos en forma rápida y ágilmente. La estructura de la base de datos está dada por referencias u apuntadores lógicos entre objetos. Desventajas. Al considerar la adopción de tecnología orientada a objetos, la inmadurez del mercado de bases de datos orientadas a objetos constituye una posible fuente de problemas, por lo que se debe analizarse con detalle la presencia en el mercado del proveedor para adoptar su producto en la línea de producción sustantiva. El segundo problema es la falta de estándares en la industria orientada a objetos. Sin embargo, el Grupo Manejador de Objetos, OMG, es una organización internacional de proveedores de sistemas de información y usuarios dedicada a promover estándares para el desarrollo de aplicaciones
y sistemas orientados a objetos en ambientes de cómputos de red. La implantación de una nueva tecnología requiere que los usuarios iniciales acepten cierto riesgo a aquellos que esperan resultados a corto plazo y con un costo reducido quedarían desilusionados. Sin embargo, para aquellos que planean un futuro intermedio con una visión tecnológica avanzada, el uso de tecnología avanzada, el uso de tecnología orientada a objetos, paulatinamente compensará todos los riesgos. Es decir, que es una inversión más alta, pero con mejores resultados. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día.